Buenos días. Por favor, regálame su nombre completo y su edad. Hola, mi nombre es Diana Marcela Díaz Castelblanco y tengo 29 años. Diana, ¿qué profesión tienes? Soy comunicadora social y periodista de la Universidad de los Libertadores. Ok. Ah, ¿Qué esperabas con la especialización en el momento de inscribirte en la Minuta de Dios? Pues cuando empecé a buscar las opciones de un posgrado, esperaba, pues, o lo espero todavía, sigue siendo como mi objetivo principal, el poder ir un paso más allá de lo que había aprendido en la carrera, en pregrado. Entonces, espero dar como el siguiente paso en cuanto a mis conocimientos, en cuanto a mi forma de ver la comunicación, de entenderla y de aplicarla. Y hasta el momento pues ha cumplido mis expectativas, he tenido un cambio de visión, de forma de ver las cosas, de tener una percepción diferente de lo que es ser comunicadora social y empezar a ver la parte estratégica como algo fundamental para el desarrollo de mis funciones, de mi ejercer profesional. ¿Qué comparaciones hiciste con otros programas similares en otras instituciones en cuanto a precio, contenido, horarios? Me llamó mucho la atención de acá de la Uniminuto, la primera parte, el contenido. La verdad que el pensum pues era muy acorde a lo que yo estaba buscando. Como tal, el nombre de la especialización me llamó desde un principio la atención. Estaba buscando algo que fuera estratégico. Hoy en día pues las solicitudes, cuando tú empiezas a buscar empleo, cuando empiezas, pues muchas personas están solicitando comunicadores con especialización estratégica, en comunicación estratégica. Entonces también me guié mucho por esa parte, porque había otra opción que era especialización en marketing digital, pero digamos que me dejé llevar más por mi amor hacia lo social, hacia la comunicación, y opté por esta. Ya el resto, pues evidentemente sí, precio. Eso también fue un factor importante dentro de todo el campo, toda la demanda que hay de especializaciones. El precio es razonable, pues se adapta a lo que yo tenía presupuestado en ese momento y me pareció bien. Y ya cuando uno empieza a consultar y averiguar, a buscar comentarios, la parte del docente, la preparación de los docentes también me llamó mucho la atención. Entonces, digamos que ese ya fue como el, el último filtro que hice para poder tomar la decisión de estudiar acá. Eh, Entrando un poco ya en el primer contacto que tienes en tu clase, en tu primera clase, ¿cuál fue la impresión que tuviste en esa primera clase de la especialización? La primera clase, bueno, me pareció que estaba todo organizado como tal. La primera clase fue charlas con el profesor Javier, con la coordinadora María Fernanda. Considero que se tomaron el tiempo de explicarnos, de contarnos cómo va a ser todo el proceso, toda la dinámica. Hubo un primer choque ahí, tal vez con la parte de los horarios, que eso también lo había olvidado mencionar en la anterior pregunta, que pues uno, cuando yo encontré esta especialización era un horario diferente y ya sobre la marcha se cambió el horario. Entonces todos estábamos un poco como con ese choque de cambiar de martes, jueves y sábado a mediodía a cambiar pues viernes y sábado todo un día. Entonces esa explicación que nos dieron nos llevaron un poco con la parte de ayudarnos a entender el porqué el cambio de horario y demás. Me pareció pues chévere. O sea, no en muchas universidades se toman el tiempo de explicarte, de guiarte, de contarte todo lo de la universidad. Me pareció bien. ¿Cuáles son los contenidos académicos que más expectativa te causaban, según el pensum que viste en el papel? Me gustaba mucho la parte de de comunicación enfocada hacia las organizaciones. No recuerdo muy bien ahorita el nombre de la materia. Con la primera materia que vimos con el profesor Javier,
me llamaba mucho la atención porque es como a lo que yo le quiero apostar, a formar parte estratégica de empresa. Siempre me he querido ir por el lado de la empresa, de las organizaciones. Entonces, en la parte de ese pensum me llamaba mucho todo lo que tenga que ver con creatividad, con estrategias, con dinámicas de comunicación, me llama mucho la atención. No soy muy amante ya de pronto dentro del pensum que no me llamara mucho la atención. Te puedo decir así honestamente, la parte de investigación o materias que de pronto se asemejan un poco a lo que ya había visto en pregrado. Pero la parte estratégica, todo lo que tuviera que a mí me motivara a ir más allá, me llamaba mucho la atención, me llama mucho la atención del pensum. Eh, Dentro de la percepción del periodo de clase, ¿cómo valoras la preparación académica de los docentes de la especialización? Considero que de 1 a 5 está entre un 4 y un 5 entre todos. Tienen son muy preparados, tienen por lo general todos tienen especialización y máster. Entonces, siento que estoy recibiendo clases e información de personas que se han preparado, que conocen, que, que tienen una trayectoria muy larga, mucha experiencia. Con el profesor Javier, pues tiene todo su proceso de investigación, ha participado en libros. La profesora Olga, pues tiene una amplia carrera también en la parte pública. Es muy importante que conozcan realmente el tema pues saber uno que la información que está recibiendo es más que todo experiencias, que es lo más importante dentro de la parte profesional. ¿Podemos decir que esto fue un valor agregado para tú decidir estudiar acá? La trayectoria de los docentes, sí, sí, claro, uno pues cuando empieza a buscar y a mirar, se guía mucho pues sí, hojas de vida de los docentes. Y cuando en primer día de pronto todos nos empezaron a presentar a los profes y toda su preparación y toda su trayectoria, pues uno termina de convencerse que está en una universidad que tiene precios cómodos, pero con un nivel académico muy alto. Ok. De 1 a 10, ¿qué calificación le pondrías a las instalaciones de la universidad? Pues yo le colocaría un 8, no, 9, 9. Realmente es un sitio muy bonito, es agradable, es amplio. eh, pues las zonas verdes para mí siempre han sido importantes, como en la parte académica, pues siempre he estudiado en partes donde hay zonas verdes, donde hay aire, donde pues como que no me siento tan encerrada, entonces esto también es importante. Tal vez lo único en contra y no en contra, pues la distancia, es un poco lejos, el frío, pero pues ya eso no lo maneja la universidad. Y la adecuación de los salones me parece bien, no he tenido inconveniente con ella. Eh, ¿Cómo calificas la disposición de las aulas de clase de 1 a 10? Bueno, tal vez entre el primer semestre y la distribución del salón del primer semestre era un poco incómoda en cuanto al poder estar en una posición adecuada a al profesor, porque eran mesas como una especie de mesas, entonces a veces uno quedaba como mal acomodado y eso, pero también era muy chévere porque te daba la oportunidad de compartir con con tus compañeros, como hacer mesas de trabajo, de grupo, eso, entonces como que tenía sus pros y sus contras. Y ahorita en este segundo semestre ya son pues estilo pupitres, puestos individuales, entonces, pues ya es como pues, probar de las dos formas cómo puedes recibir una clase. Ya ahorita podemos hacer mesas redondas o pues distribuir de forma diferente el salón y eso ha dado como unas dinámicas diferentes. Mm, digamos que no tengo problemas, o sea, son formas diferentes de recibir las clases, entonces pues no le veo tanto lío a eso. De 1 a 10, ¿cuánto lo valoras? 8. A los horarios. Eh, No, digamos que iba en contra de lo que yo pensaba al principio. Como uno se inscribió, como uno recibió la información, el asesor de Uniminuto y demás te decía martes, jueves de 6 a 10 y sábados mediodía, y pues así te acomodaste, así proyectaste todo tu año de especialización,
teniendo en cuenta esos horarios, y el que lo hubieran cambiado sobre la marcha prácticamente que al iniciar el semestre, pues sí causó, a mí personalmente me causó un poco de molestia y pues de reestructuración de tiempos y de todo, porque siempre es todo un sábado acá y te impide de pronto viajar o pues tener tiempo para estar con tu familia, con tus amigos. Entonces sí hubo un choque fuerte, creo que no soy la única en la que pues a la que no le pareció muy bien eso. Entonces pues no fue la mejor idea. Los horarios, ¿cómo los califico? De Sí. 1 a 5, A 10. de 1 a 10, no, por ahora 5, o sea, no Ok. cumplió. La metodología utilizada en clase. Eh, Al principio me tuve un choque con las primeras clases y eso porque era mucha exposición y pues me cansaba un poco exposición de parte de mis propios compañeros, entonces a veces uno no siente que quede como con toda la información completa porque pues estamos todos como en un nivel de aprendizaje y demás, entonces de pronto sentía que había información que se perdía cuando los mismos compañeros hacían toda la clase con exposiciones. Me sentía un poco más segura si es el profesor, el que te digo que ya tiene la experiencia, que tiene todo como el bagaje, el que nos instruye, el que nos comparte, y ya es diferente hacer ejercicios y eso. Entonces al principio hubo unas clases que ya era mucha exposición y toda la clase era exposición y exposición de los estudiantes, entonces me sentía un poco insegura con lo que estaba recibiendo. Ya luego cambiaron las metodologías de otros profes, donde ya pues era más información de parte de él y ya nosotros analizábamos o leíamos, pero con una base que era el conocimiento que él nos daba. Entonces ya solo tuve problema como al principio, pues no problema, un poco como de incertidumbre al principio, pero ya después todos han tenido una dinámica, una metodología chévere, una metodología llevadera que no te permite aburrirte y que pues ya como todo juega con el cansancio, pero no es tan grave. De 1 a 10. 9. Los contenidos académicos de las clases. Los contenidos académicos de las clases, sí, no, todos, bueno, exceptuando un poco al principio la materia de investigación, me parecía un poco salida de lo que estábamos buscando como comunicadores, que es pues como proyectarnos o aplicarlo en las empresas, en las organizaciones. Estábamos viendo un poco como investigación muy neutra y que no íbamos a aplicar como tal en nuestros trabajos o en nuestro quehacer diario. Hubo un cambio de parte de la profesora, de la institución como tal, como que quiso dar un bote ahí, entonces ya se empezó a aplicar un poco a nuestro trabajo, por lo menos de grado, de PECO, y me sentí ya mucho mejor. El resto, todas no he tenido problema. ¿Lo valorarías en cuánto? De 1 A a 10. 10, 8 por esa, pues como por esa situación que voy con esa materia y que tengo entendido ya pues para próximos semestres van a ser un cambio, porque sí fueron bastantes horas que siento que pudimos haber aprovechado en otras materias que nos aportaban más. A ver, de pronto tanta investigación que pues aquí lo que puedo percibir es que ninguno estamos como en esa área investigativa y todos veníamos era como a buscar, quiero ser estratégico para mi organización, para mi empresa o para mi futuro profesional, y no tanto pues investigar, no tanto. Ok. Carolina, según tu experiencia adquirida durante el pregrado y tu experiencia laboral, ah, ¿cómo te ha servido los contenidos de la especialización y de comunicación estratégica de la Minuto de Dios? En mi vida laboral Sí. O sea, según tu experiencia adquirida ya desde el pregrado y de tu experiencia laboral, ¿cómo te ha servido los contenidos de la especialización? me han servido un montón porque definitivamente cambié mi forma de ver la comunicación. Antes de llegar aquí a estudiar, pues creo que nos pasaba mucho, pensábamos que el comunicador tenía ciertas funciones y que tenía que cumplir dentro de una oficina de comunicaciones, y tal vez era lo que yo también ya venía haciendo en mi vida laboral,
Y el llegar acá y encontrar que la estrategia va más allá, que es tener una idea, que es plantearla, que es llevarla a cabo, eh, me hizo cambiar, me hizo dar un choque fuerte con lo que yo venía haciendo y uno se empieza como a cuestionar y a decir, oye, estoy entrando como que estoy siendo una más del montón y con esta especialización uno siente que está viendo diferente a los demás, entonces en mi experiencia laboral me ha servido muchísimo, me ha cambiado mucho la forma de ver, siento que di un paso gigante en mi forma profesional de ver las cosas, de tomar las cosas, entonces de lo que había aprendido en pregrado y de lo que aprendí ahorita con la especialización, ya se une todo como con la edad también, con ciertos cambios y eso, y para mí haber estado acá y estar estudiando le dio un enfoque totalmente diferente a lo que quiero para mi futuro profesional. ¿Y aplicas en tu entorno laboral lo aprendido en clase? O sea, ya me explicaste que lo adquirido lo utilizas diariamente, pero ya lo aplicas, o sea, los contenidos específicos de las clases lo aplicas en tu entorno Sí, lo laboral. he venido aplicando enseñanzas como las de la profesora Olga, en las que uno, pues como comunicador, no tenía en cuenta esa parte del talento humano. Y cuando ella nos empezó a dar como esas clases de, oye, mira, hay que evaluar lo general y todo, antes uno, pues yo por lo menos era muy enfocada oficina de comunicaciones y ya, y entender esa parte que el talento humano pues es como el lazo ahí más fuerte que haber dentro de una organización, no lo veía desde un principio. Clases como la parte con el profesor Javier Silva de entender las relaciones públicas, entender también todo lo de los números, lo importante también que es conocer los números de la empresa, de detalles que uno siente que no tenían nada que ver con uno, sí me han aportado muchísimo y los he empezado a aplicar en todas mis labores diarias. Ok. Si tuvieras que poner un adjetivo de valor a las metodologías del grupo docente, ¿cuáles usarías? Adjetivo de valor a las metodologías docentes. Ajá. Em, yo creo que iría por la parte mm, Como si tuvieras que decir, es estoy pensando, brillante, es... estoy pensando a ver, dinámicos, o sea, me han parecido dinámicas, me han parecido em, productivas y de pronto otro adjetivo que colocaría contundentes, ¿no? Como muy específicas, van al punto. Ok. Ah, ¿qué aspecto académico de la especialización no ha llenado tus expectativas? Definitivamente creo que la parte de investigación, pues apenas está empezando este segundo semestre, cambiamos de docente, pero eh, el espacio, la cantidad de horas que se le designan a esta materia no ha cumplido mis expectativas. Siento que, pues, aunque estamos aprendiendo cosas nuevas, formas de investigar, de conocer, de llegarle a las personas, de conocer sus percepciones y eso, siento que a veces se abre mucho. En el primer semestre se abrió mucho a otros temas que, pues, no nos aportaban realmente mucho. Entonces, académicamente, coincido con muchos que la parte de investigación se le debe reducir el tiempo, las horas, la carga académica que está dentro del pensum. Si tuvieras que definir eh, lo que has aprendido dentro de la especialización en muy pocas palabras, ¿cómo la definirías? Mm, cambio de visión. Creo que es como lo más importante que he obtenido acá de la especialización. Me cambió la forma de ver la comunicación. Ok. ¿Y cómo valoras
ese cambio de visión que te aportó estos meses de academia frente a un futuro que te puede llevar esta misma academia a tener un ascenso laboral, un emprendimiento positivo para tu vida. ¿Cómo lo expresas en este momento? ¿Cómo lo valoro en este momento? Pues es que, no sé, o sea, no entiendo muy bien ahí esa parte, esa pregunta. ¿Cómo siento que va a servir todo Sí, o lo que sea, estoy aprendiendo cómo ahorita? decir, o sea, valoras lo que aprendiste hoy, ¿sí? Y me Ujú. estás diciendo, sí, me ha servido muchísimo. ¿Y cómo te ves reflejada en un futuro gracias a eso aprendido aquí? No, pues definitivamente siento que lo que estoy aprendiendo ahorita es el primer paso para empezar a buscar siempre más, como a ir más allá. Lo que te digo, pues me amplió muchísimo la visión de todo lo que puedo llegar a hacer en comunicación. Inclusive ayer estuvimos en una clase, en una conferencia donde tú llegabas y era como un tema de agricultura familiar y cosas así, tú pues como que decías, no sé, no entiendo qué tanto tiene que ver conmigo ni nada, pero esto es lo que me ha gustado. Ahí entendí también que en la parte, en el sector agrario también hay futuro de empresa de opciones laborales para un comunicador. Y uno muchas veces no entiende o no ve esa demanda que uno puede también irse por ese lado. Entonces, siento que cuando termine esta especialización voy a tener muchas opciones que no había contemplado ni siquiera antes y que la especialización me ha ido mostrando. Entonces, mira, existe este sector, existe el sector público, existe sectores donde tú te puedes desempeñar como comunicadora y no solamente en empresa, como lo tenía pensado en un principio, en una organización o algo más sesgado, no. Profesionalmente y en un futuro esta especialización me está aportando muchísimo en cuanto a nuevos horizontes profesionales. En la búsqueda de una opción laboral a futuro, eh, ¿cómo crees que está rankeada la universidad frente a otras en esa selección de personal en una empresa? Sí, eso es un tema complicado porque pues a veces aquí en Colombia eh, se tiende mucho a estigmatizar la gente por la universidad donde estudió. Entonces, sí hay muchos sitios todavía donde si tú entras y miras, las personas que están dentro del grupo de trabajo son todas de una misma línea de universidades, Externado, Andes, Politécnico, que son digamos que de otro rango socioeconómico, se puede decir, o pues digamos que son más costosas que como tal de pronto universidades de media economía como Minuto de Dios, Libertadores, como que son otro grupo. Entonces sí a veces siento que puede influir en que alguien contrate o no. Sin embargo, tengo la esperanza y sé y he visto casos que eso ha venido cambiando, que la universidad también se ha venido abriendo un campo importante en esta especialización sobre todo, porque pues lo que te los contenidos, los docentes, entonces el voz a voz como que ha hecho que la gente diga, oye, pero esa, bueno, pues no será la locura de universidad, ni la más costosa, ni la más fina, ni nada, que a la larga no tiene nada que ver, entonces son ya percepciones de la gente, pero sí van conociendo que son muy buenos los docentes y que el contenido es muy bueno en cuanto a comunicación social y a la especialización. Entonces, tengo la esperanza, o sea, sí, yo sí siento que a veces eso influye, pero el conocimiento es lo que uno expresa y lo que uno va a conocer y la experiencia que uno vaya obteniendo es la que le va abriendo los caminos laborales a uno. Ok. Por último, ¿recomendarías a una persona de afuera que estudiara en la Minuto de Dios Comunicación Estratégica? Sí, totalmente, sí. Siento que están haciendo muy buen trabajo, eh, vienen mejorando, siguen haciendo cosas para ser cada día mejores. Entonces, cuando termine hablando con una persona, va a entrar para principios del 2019, donde pues
va a estar todo mucho mejor de lo que está ahorita, se están corrigiendo errores y es una especialización que yo la proyecto a unos 3 años, 4 años, pues va a tener un nombre bastante importante dentro del área académica o el sector académico de especializaciones, va a ser muy bueno. Listo. Diana, muchas gracias. Bueno.